Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en este momento por esta oportunidad que tengo de compartir un pensamiento de tu palabra. Yo solo espero y deseo que las personas que van a escuchar esta meditación reciban una bendición especial y que tu Espíritu Santo les ayude en su crecimiento espiritual. Te suplico que seas tú quien hablas a la mente y al corazón de cada una de las personas. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego todo. Amén y amén. En la vida cristiana hay cosas que son un poquito complicadas a veces, porque una cosa es el deber ser y otra lo que es. ¿A qué me refiero? Hay un asunto en medio de los cristianos. Bueno, esto sucede a nivel general, pero como me estoy dirigiendo a cristianos, y es los conflictos que existen entre las personas y que llevan a rupturas, se rompen las relaciones, a veces se rompen en formas violentas y bruscas, y vienen lo que se puede llamar las heridas. Esas heridas que vienen en diferentes formas, en diferentes empaques, y que requieren de un perdón. Porque hay ofensas que son más graves que otras, pero hay ofensas, así sean lo más mínimas, que distancian a las personas y hace necesario el perdón. Así que voy a hablar acerca de la necesidad de perdonar. Debemos aprender a perdonar, así como nosotros fuimos perdonados. Lo que dicen los psicólogos acerca de la amargura del no perdón, ellos dicen que hay trastornos emocionales, hay trastornos como la neurosis, como las depresiones, la ansiedad, las adicciones, la anorexia, y que también hay consecuencias físicas como la artritis, el estreñimiento, ataques al corazón, la gastritis, las úlceras, y bueno, la lista es interminable de lado y lado. Yo quiero que veamos aquí tres aspectos importantes con el perdón. Voy a leer una porción de Mateo, capítulo 18, que usted tal vez debe conocer. No voy a leer todo el pasaje, voy a leer una parte, pero sí voy a estar tocando todo el pasaje. Mateo 18, del 21 al 35, dice: Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: No solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso, el reino de Dios, se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así podría recuperar algo del dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y le dejó libre. Esta es la primera parte de la comparación que el Señor hace
con el perdón y el reino de Dios. ¿Por qué perdonar? Sería el primer aspecto que voy a tratar aquí en este momento. ¿Por qué perdonar? Necesitamos perdonar porque perdonar es una necesidad espiritual y inevitablemente perdonar está relacionado con el aspecto espiritual y no con la religión. Escuche, el perdón toca con lo espiritual, no con la religión en sí, no con la liturgia, no con las normas, no, es algo espiritual. Lo que se hace evidente en los enfermos terminales, de cualquier enfermedad terminal, y no importa tampoco la creencia, si es o no es cristiano, pero muchos enfermos terminales lo que han hecho cuando ya están en sus últimos momentos, que ya saben que van a morir, generalmente o llaman a las personas a las que ofendieron y les piden perdón, o perdonan a aquellos quienes les ofendieron a ellos. Es decir, hay una actitud de perdón en esos momentos finales donde se está consciente de que se va a morir. Eso nos muestra que esto del perdón es un asunto puramente espiritual. No toca absolutamente ni con normas sociales, ni con liturgia de la iglesia, ni con normas religiosas, sino que toca directamente con lo interno del hombre, con la parte interior del hombre. Ahí es donde está como el kit del asunto, el meollo del asunto. Es algo espiritual. También tenemos que perdonar por amor propio. Será más fácil para quien perdona a otro el perdonarse a sí mismo y aprender que sus errores son parte del pasado. Mire, aquí hay dos asuntos que trato en este aspecto, y es por amor propio se necesita aprender a perdonar al otro, pero también por amor propio necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Y tenemos que de ese asunto aprender que los errores son parte de un pasado. Usted ha escuchado frecuentemente que ayer ya pasó y yo no puedo deshacerlo de ayer, ni siquiera puedo deshacerlo de hace una hora, porque lo que hice hecho está. Entonces tengo que entender que hay cosas que son del pasado y que no hay manera posible de arreglarlas. No hay forma, no hay manera de arreglarlas. Quedó en el pasado. Entonces perdonar no resulta fácil. Nunca perdonar ha sido fácil. Pero la falta de indulgencia puede afectar toda la vida y el dolor se convierte en una combinación de sentimientos negativos que se van a experimentar a diario. Vengo ahora a la segunda parte de lo que el Señor Jesús dijo. Dice que el rey, le perdonó al siervo la deuda que eran millones de monedas de plata. Pero sigue diciendo el Señor: cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Note esto. Estoy leyendo en la Palabra de Dios para Todos, que es un texto que nos ayuda a comprender un poquito más lo que dice la Biblia. El hombre le debía al rey, le debía millones de monedas de plata. Ahora se encuentra con el consiervo que solamente le debe 100 monedas de plata. Entonces, el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró a su consiervo, a su compañero, lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó: por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Las mismas palabras de este hombre cuando estaba ante el rey fueron exactamente las mismas.
ten paciencia, yo te voy a pagar todo. Pero el primer siervo, es decir, que había sido perdonado por el rey, no quiso perdonarle la deuda y mandó a echarlo en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Entonces, aquí es donde viene ese gran problema de que si yo recibí perdón, ¿por qué no voy a perdonar? Todos, absolutamente todos nosotros los cristianos, hemos sido perdonados y el perdón que hemos recibido ha sido un perdón no de millones de monedas de plata, sino de millones de pecados y de culpas que teníamos delante de Dios, pero Dios nos perdonó con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todos hemos sido perdonados de una gran deuda, porque era el pecado. Habíamos pecado contra Dios, contra la gloria de Dios. Habíamos pecado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra el Santo de los Santos. No era cualquier pecado, no estábamos pecando contra cualquier persona, estábamos pecando contra Dios mismo, y Dios nos perdonó en Cristo Jesús semejante deuda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo he recibido semejante perdón, lo que yo tengo que hacer es perdonar a los demás. Porque por más mal que me hagan otros, no me están haciendo el mismo mal que yo hice cuando pequé contra Dios o cada vez que peco contra Dios. Hay un desbalance, hay un nivel diferente, porque cuando pecamos contra Dios estamos pecando contra la dignidad de la santidad de Dios. Cuando pecamos contra los hombres estamos pecando contra uno semejante a nosotros. Hay una diferencia grande, el nivel es diferente, el nivel es distinto. Entonces, cuando Dios me ha perdonado a mí, lo mínimo que yo puedo hacer es perdonar a quien me hace a mí mal, a quien me ofende. Por eso esta parte aquí es bien interesante, porque si yo no perdono, yo voy a tener ese problema todos los días. Va a estar ahí en mí. El rencor, el odio, la desazón van a estar ahí en mi interior. Nosotros debemos perdonar. Aparte de que es una reciprocidad de lo que Dios ha hecho conmigo y yo lo voy a hacer con los demás, también debemos perdonar porque podemos tener unas bendiciones especiales. Por ejemplo, podemos tener la habilidad para comprender acontecimientos futuros y perdonar. Es decir, yo me traslado al futuro. Vale la pena que yo no perdone a este por lo que me hizo y voy a cargar con esa culpa por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo voy a cargar con el disgusto? ¿Por cuánto tiempo voy a cargar con esto? Hay una mayor autoestima. Hay una seguridad y valoración de sí mismo, de mí mismo, cuando me perdono. Cuando perdono a otros, me siento libre. He desatado de mi vida algo, entonces eso va a traer la bendición de tener autoestima, de tener seguridad y de autovalorarme. También voy a tener la capacidad para reconocer y perdonar mis propios errores, como perdonar los propios o los errores de otros hacia mí. Esto es, hasta aquí casi estoy tratándolo más como desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista espiritual, pero es que es parte de lo que Dios quiere que aprendamos, para que aprendamos a perdonar. Es necesario ser un buen oyente y estar en capacidad para orientar a otros. Yo puedo orientar y ayudar a otros en el perdón cuando yo sé perdonar, cuando yo he perdonado, cuando yo he recibido perdón. Puedo ayudar a otros a que perdonen, a que otorguen perdón y a que pidan perdón. La experiencia, lo que yo he vivido, lo puedo usar para ayudar a otros, para que otros busquen también el perdón y busquen cómo perdonar. Cuando yo perdono, tengo menos posibilidades de trastornos emocionales como la neurosis. Tengo menos posibilidades de entrar en depresión, en ansiedad. ¿Cuántos han entrado en adicciones porque
o no recibieron el perdón o no quieren perdonar a alguien. Entonces, la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo de la persona busca una manera de distraer, de salir de eso, y entonces caen en vicios como el alcohol, las drogas, el sexo. Otros caen en vicios como la pornografía. Hay tantos, el juego, tantas formas en que el hombre trata de esquivar, evadir esa responsabilidad, o de pedir perdón o de otorgar el perdón. También la anorexia, ese es un problema que tiene que ver con la falta de perdón, y también ya está comprobado científicamente que por falta de perdón, causado por la ansiedad, por las neurosis, por una cantidad de cosas que han sucedido a nivel psicológico, explotan, se manifiestan en enfermedades físicas como la artritis, el estreñimiento, los ataques al corazón, la gastritis, las úlceras. Hay tantas partes físicas. A veces la migraña tiene que ver con la falta de pedir perdón o de otorgar perdón. Hay una necesidad. Cuando yo perdono, cuando yo aprendo a perdonar y cuando aprendo a pedir perdón, entonces entro en una capacidad para manejar emociones y sentimientos. Y esto es bien importante y bien necesario. Y aprendo. Esto es bien básico, esto es importantísimo. Yo aprendo a no molestarme por la actitud de los demás en situaciones poco importantes. Mire, a veces entramos en unos asuntos complicados de pelear con gente que ni se da cuenta que estamos peleando con ellos. Yo he viajado con personas que están conduciendo. Yo soy el pasajero y la persona está conduciendo y comienza a pelear con el conductor del carro de adelante, con el conductor del carro de atrás, con el conductor de al lado, y comienza que está manejando mal, que mire cómo se metió, que mire cómo se abre, que mire cómo está cerrando a otros, y comienzo a mostrar algo que hay dentro de mí. Ese conductor comienza a mostrar algo que hay dentro de él, que es el odio, el rencor, el fastidio con la vida, y todo le molesta. Se molesta por lo que otros hacen y los otros ni se dan cuenta. Ellos ni se dan cuenta. Yo tuve una experiencia en Bogotá. Yo iba manejando, yo iba en mi carro y de pronto en una avenida un hombre me cierra, se mete su carro y lo hace a propósito con la intención como que yo lo estrellara. Yo frené, él siguió, pero en el semáforo yo lo alcancé. Entonces le hice con señas, ¿qué pasó? Entonces él baja el vidrio, la ventana, y me dice, usted me cerró allá atrás, usted me cerró allá atrás. Yo le dije, discúlpeme, primero no soy consciente de haberlo cerrado, pero y si lo hice, si yo lo cerré, le ruego que me perdone. Y puse mis manos así, le dije, perdóneme, pero yo no me di cuenta. El hombre bajó la guardia en el sentido de ya no quiso pelear más. Esa actitud del estar en contra del otro sin saber si el otro hizo o no hizo, si el otro está o no está. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta que me están afectando desde mi interior. Dígame usted, si 2 o 3 carros adelante de mí en la autopista, alguien se sale de su carril y se mete mal en el otro carril, que a mí no me ha afectado en nada, y yo comienzo a pelear vociferando contra ese conductor allá que fue y cerró al otro, o que se metió mal, cuando él ni siquiera sabe que yo estoy en lo que estoy, peleando con una persona que yo ni sé, ni conozco, ni nada de eso. Cuando aprendemos a perdonar y a pedir perdón,
aprendemos a controlar todo tipo de emociones y entendemos que hay cosas por las cuales no debemos molestarnos. No debemos molestarnos. Es algo que tenemos que aprender. Ahora, también tenemos que perdonar, pues porque la Biblia lo manda, la Biblia lo ordena. Mira lo que dice el versículo que estamos hablando aquí, de Mateo 18. Voy a leer el versículo 22. Dice, no solo 7 veces, sino que debes perdonar hasta 77 veces. Usted sabe que la Reina Valera dice 70 veces 7. La palabra de Dios dice 77 veces. El versículo 35 dice, así los tratará mi Padre que está en el cielo, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Es decir, si yo no perdono, Dios no me perdona. El Padre nuestro lo dice, perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, yo tengo que también aprender a perdonar porque la Biblia lo ordena. Aparte de las consecuencias psicológicas y físicas, la Biblia ordena que tenemos que aprender a perdonar y que tenemos que perdonar al otro. Aquí el asunto es cómo perdonar. Voy a tomar aquí como una especie de ilustración. Imagine a María, una mujer cuya hermana, Laura, la traicionó al difundir un secreto muy personal que le había compartido. Ella le confió a su hermana, María le confía a Laura un secreto. Laura no tiene inconveniente en divulgarlo. Esto causó mucho dolor y distanciamiento entre ellas. Ahora, ¿cómo solucionar un conflicto como ese? Vamos a tratar de tomar aquí unos pasos que nos van a ayudar a entender un poco sobre cómo perdonar. Primero, perdonar es nuestra responsabilidad. Esa no es responsabilidad de ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi hijo, de nadie más, sino mía. Es mi responsabilidad aprender a perdonar. Mi responsabilidad. Tanto aprender a perdonar como aprender a pedir perdón. Si yo voy a pedir perdón o voy a perdonar, lo primero que tengo que hacer es hacer conciencia. Es decir, esto requiere recordar y analizar quién fue el agresor y por qué fue agresor. Comienza como una etapa de a ver, examinemos bien la situación. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pasó aquí? Es tener conciencia de todo el evento, de todo lo que sucedió. En segundo lugar, hay que validar el acto. Esto consiste en conversar con una persona de confianza, pero que sea objetiva y capaz de escuchar, analizar la situación y dar un buen consejo. Yo ya sé lo que pasó, ya sé lo que sucedió. Ahora voy a buscar a alguien que me oriente un poquito en este asunto. Hay que tratar de buscar a alguien que no sea un familiar directo o alguien que esté implicado de una forma directa en el asunto, porque entonces se va a llevar por un mal camino el asunto. Tiene que ser alguien lo más neutral posible. Pastor, un consejero, un amigo que de pronto ni conozca a la persona implicada en el conflicto. Eso va a ayudar mucho. En tercer lugar, la compasión. ¿Qué es compasión? La compasión, esto significa esforzarse por ver al agresor como un ser humano. Tratar de comprender lo que le llevó a causar el daño. Esto no significa sentirse superior y con derecho a juzgar y a culpar, porque sería caer en un círculo vicioso. A ver, pensemos en otro ejemplo un poco más difícil, más duro. Un padre que abusa sexualmente de su hija. Y ella crece con ese trauma del abuso sexual de parte del padre. Y cuando llega el momento de casarse,
tiene un matrimonio un poco complicado porque todavía está en su mente todo el lastre de la violación paterna. Entonces, ella necesita subsanar eso. Ella necesita hacer estos pasos que le estoy diciendo. Reconocer qué es lo que pasó. También entrar en esta etapa de la compasión, de la misericordia. Y claro, nunca va a justificar en el sentido de, porque pensemos en que ese padre de esa niña que ha sido abusada sexualmente, él también fue abusado cuando era niño. Entonces hay una razón, hay una causa. Eso no lo justifica él porque él no tiene que hacer lo mismo con los demás, ¿verdad? Pero sí va a ayudar a que esta hija perdone al papá. Ya sea que él pida perdón o no, independiente de eso, pero ella necesita perdonarlo en su interior. Perdonarlo no significa volver a vivir con él, no significa tener relaciones interpersonales con él, que lo visita o que él la visite a ella. No, eso no implica eso. Pero sí puede perdonarlo desde su interior. Alguien me dijo una vez, bueno, pero si lo perdonó y no quiere volverlo a ver, es que no lo perdonó. No, es que ella necesita sanidad y por eso lo perdonó, pero no tiene la obligación de seguir en ese lastre del dolor. ¿Entiende? No tiene que seguir con ese dolor del lastre. Ese lastre ahí en su corazón. También se necesita humildad. Es necesario eliminar el orgullo que actúa como una barrera antes de ceder el perdón. Es decir, si yo he ofendido a alguien y alguien viene a pedirme perdón, yo tengo que perdonarlo. Y si yo soy el que voy a pedir el perdón, esa persona me va a perdonar a mí por humildad. Tiene que entrar en acción la humildad, el entendimiento de que somos iguales. Yo no soy superior, yo no soy inferior, pero tenemos un problema que hay que resolver y ese problema es el perdón. En quinto lugar, una de las partes, desde mi perspectiva, una de las partes más difíciles en esto del perdón es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Así que es importantísimo que usted se perdone a usted mismo. Esto significa reflexionar sobre los errores propios, esos errores que se cometieron de una forma consciente o de una forma inconsciente, pero que se cometieron. Entonces, perdonarse y empezar a superarlos. Hay que perdonarse y empezar a superar esa parte. Este acto debe corresponder a un proceso de aceptación de sí mismo. Yo tengo que aceptarme. Yo soy consciente que yo hice mal y tengo que pedir perdón y también aceptar que tengo ese problema y que debo tratar de cambiarlo. Si no, voy a seguir con el conflicto por toda la vida. Pensemos en una persona que ha pecado cualquier pecado, un adulterio, una fornicación, una borrachera o drogas, o yo no sé, una mentira, y pide perdón, le pide perdón a la persona que tiene que pedirle perdón y le pide perdón a Dios. Si tiene fe, Dios ya lo ha perdonado. Quizás la parte humana va a ser un poco más complicada de aceptarla, pero la parte divina, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, la persona le pide perdón a Dios hoy y dentro de una semana, ay Señor, yo te pido que me perdones y vuelve y le menciona el pecado de hace 8 días. O Señor, perdóname por esto y vuelve y le menciona el pecado de hace un mes o de hace un año o de hace 20 años. Quiere decir que la persona no ha aceptado el perdón de Dios y quiere decir que la persona no se ha perdonado a sí misma. Entonces por eso es importante perdonarnos a nosotros mismos. Sí, yo pequé. Sí, yo me acosté con la que no era mi esposa y tuve relaciones sexuales con ella. Eso ya pasó. ¿Y ahora qué puedo hacer? Yo ya no puedo devolver el tiempo y no se puede hacer nada. Ya lo hice. Ya le pedí perdón a Dios. ¿Ahora qué tengo que hacer? Aceptar el perdón de Dios en mi vida. Hay pecados que se pueden restituir hasta cierto punto. Por ejemplo, yo voy a la casa de un amigo y encuentro mal parqueado, por ejemplo, un reloj muy fino y me lo echo al bolsillo.
pero después de un tiempo el amigo se da cuenta que fui yo quien le robó el reloj. Entonces yo voy y le digo, miren, perdónenme, sí, yo fui quien le robé el reloj, aquí está el reloj. Y le devuelvo el reloj. Entonces viene el problema de esa relación que quedó rota entre esas dos personas. Al quedar rota esa relación tiene que restablecerse de alguna manera. Si no se restablece la relación, la comunión con el otro, se pone grave el asunto. Yo le robé el reloj a mi amigo, se lo devolví, eso ya debiera terminar ahí, pero resulta que no. ¿Por qué razón? Porque mi amigo va a dejar de confiar en mí. Yo mismo voy a sentir que mi amigo no confía en mí. Queda una secuela, ¿se da cuenta? Entonces hay cosas que son un poquito complicadas en esto del perdón y tenemos que aprender a manejarlas y a convivir con ellas. Y tercero, por último, ya en los 3 pasos de lo que estoy tratando ahora, es debemos perdonar y aprender a perdonar siguiendo las normas establecidas en la palabra de Dios. Yo tengo aquí una serie de versículos, voy a dejárselos ahí en la caja de comentarios para que usted los examine. Es más, posiblemente yo se los deje de una vez ahí copiado el texto completo, el versículo completo, pero voy a tocar solamente algunos de esos textos bíblicos para que veamos cómo se deben seguir las normas bíblicas en lo relacionado al perdón. En Mateo 6:12 dice, y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dice, porque si ustedes, dice el Señor Jesús, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Esto me enseña a mí que el perdón de Dios hacia mí está condicionado al perdón que yo otorgue a los demás. Entonces vuelvo a la parábola del Señor Jesús. El siervo es perdonado por el rey. El hombre debía millones de monedas de plata. Este hombre se encuentra con su compañero que le debe solo 100 monedas de plata y lo manda a la cárcel. Cuando el rey se entera, ¿qué hace el rey? El rey trae a ese siervo malvado y le aplica la misma. Es decir, el Señor Jesucristo está utilizando esta parábola para mostrar que si yo he sido perdonado en una forma tan maravillosa como la que Dios me ha perdonado, lo mínimo que yo puedo hacer es perdonar a mis hermanos, a mi prójimo, a mis compañeros, a las personas que me hacen mal. Tengo que perdonar, no hay excusa, no hay disculpa. Y es reforzado con lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice que en la medida, dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Ahora, en Efesios capítulo 4, el versículo 31, trae una recomendación o una advertencia, no sé cómo tomarlo, que es bien importante. Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Esto va a ayudar a impedir que entremos en conflictos. Cuando nosotros somos gritones, cuando estamos llenos de amargura, entramos en conflictos con los demás. Para no entrar en conflictos con los demás, tratemos de ser gobernados por el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza nos van a ayudar a nosotros a no entrar en conflicto con los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados, no sé por qué se me perdió aquí mi texto, ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer. Gracias por vernos.
favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.